Redevidentes e internautas, bienvenidos, como siempre, a esta nueva entrega de Tal y Como Es. Con nosotros, como siempre, la inteligente y dinámica Arelis Mejía. Arelis. Miguel, aquí estamos de nuevo, un día más para Tal y Como Es. Todas aquellas personas que han apoyado este proyecto lo sigan haciendo, dándole a ese botón que dice suscríbete para que reciban las notificaciones de los programas nuevos que tenemos. Y quiero que iniciemos el programa diciéndole a ustedes, amables redevidentes e internautas, que este es el programa que nunca quisimos haber hecho. Arelis, vamos hoy a tratar de la partida súbita de Ruby Pérez, un artista de alto vuelo en nuestro país y en la historia de nuestra música vernácula, el merengue, quien en un abrir y cerrar de ojos, pues se despide de nosotros en un hasta luego. Sí, Miguel, a veces cuando nos ponemos a analizar tal vez la vida y la muerte, podemos ver que en muchos casos hay como señales. Podemos darnos cuenta de, por ejemplo, o tomar en cuenta el video que él hizo con su hija, ciertas críticas también que le dieron relacionado a cuánto le costó la fiesta o el bizcocho de la fiesta de su niña, creo que la más pequeña que tiene. Entonces, cuando tomamos en cuenta como cada uno de esos eventos que estaban ocurriendo hace 2 semanas y lo que vimos no hace 2 días, entonces podemos decir que casi siempre hay como señales, es como que el ser humano, el espíritu, como que se prepara tal vez para dejar este plano terrenal de una manera que lleve o que le deje a esos seres queridos como un recuerdo que pueden llevar con ellos para siempre. El más reciente martes, a eso de las 12:45 de la madrugada, o sea que estamos hablando que el lunes apenas tenía unos 45 minutos. Pues ahí se desploma lo que le llaman el rufo aquí, o el ceiling, El techo. o el techo de esta discoteca Jet Set, una de las más concurridas del país y además a la que usualmente asisten las clases más privilegiadas de nuestra nación. Queremos iniciar diciéndoles que Ruby Pérez es un joven en aquel momento, en los años 70, que persigue la carrera de béisbol. Su sueño era ser beisbolista, eso lo vamos a ver más adelante. Pero un accidente que no tenía, claro, previsto, pues troncha este sueño y entonces más adelante incursiona en la música. Se inicia en Jaina con los Pitágoras de Jaina, luego prosigue con los Juveniles del Sabor, más adelante entra a Los Hijos del Rey, donde realmente ya a mi generación pues le entra ese fervor por su calidad artística. Y más adelante pasa a la orquesta de Wilfrido Vargas y luego concluye con su propio proyecto, que ya era la orquesta de Ruby Pérez. Una trayectoria, Miguel, que podemos decir que aquí específicamente en la ciudad de Nueva York, en la década de los 80, eso fue algo que marcó, como quien dice, su carrera, donde empieza a catapultarse en ese espacio. Y aquí no había un club, no había una fiesta donde tú no escucharas la música de Ruby Pérez. También por su diferencia a los demás artistas dentro de esa misma rama del merengue, por su voz. Muchas personas entienden como lo llamaba Miguel, la voz más alta del merengue. Algo raro, un poco diferente a la mayoría de los artistas que tocaban esa música, especialmente en ese momento. Y pienso que tal vez por eso se dio a conocer
bastante dentro de el área o aquí en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva York. No hay una persona, Miguel, de los 80 que no recuerde esa música, que no recuerde haber ido a un club aquí, Fuego Fuego, Estudio 84, esos clubes que existían en ese tiempo y que obviamente eran los espacios donde Ruby Pérez y la mayoría de esos merengueros de los 80 siempre solían estar. Se convirtió en un artista singular, porque el merengue es un ritmo que usualmente es cadencioso y su forma de expresarse no es alta, o sea, es melódica. Es una forma de expresión popular dominicana en el cual el alto tono al cantar no es necesario, o no era tradicional, hasta que Rudy entra. Y de hecho, era único. Nadie más podía calificarse dentro de nuestra música como una persona de alta voz al nivel que como lo hacía Ruby. Vamos entonces a iniciar lo que pretendemos para ustedes sea una historia de su vida y que los recordemos de una vez y para siempre como lo que realmente fue. Un ídolo de la música y un ídolo de lo que es la espiritualidad y la hermandad del pueblo dominicano. Señor director. Ahí le vemos llegar a Esta noche amanecemos. Es cuando llega al jet set. Ustedes pueden ver la expresión facial. Creo que a eso te referías, Arelis. O sea, nadie, ni siquiera él, podía adivinar que este sería su último día de existencia. No solo eso, Miguel, en ese evento también, ese espectáculo, estaba su hija, una de sus hijas, que había cantado también anteriormente con él, acompañándolo en unas canciones. Y ocurrieron cosas ahí en cuanto a cómo ella se sentía. Creo que en un momento le dice a él que como no se siente bien, que le cubriera en caso de que ella no pudiera continuar con una nota. Y creo que también se habla... Estaba congestionada. Estaba un poco congestionada, entonces también se habla de cómo tanto Ruby Pérez como su esposo la cubren a ella en ese momento cuando entonces el techo colapsa. Y aquí es ya cuando él decide entrar al escenario a iniciar ya lo que era el show de aquella noche. Aquí se observa cuando ya él se va preparando y donde se apresta a entrar al escenario, donde ya a partir de aquí es el inicio del show de aquella noche. Ahí, Miguel, obviamente, así como acabas de decir, una de esas cosas que tú ves la vida basada en lo que está ocurriendo en el momento. Y si te fijas, él está feliz y la gente esperando también que él empezara. Eso es algo un poco difícil de ver ahora comparando con lo que ocurre después, que nadie se imaginaba. Y es justo destacar el hecho de que, bueno, iban a ser muchas víctimas. O sea que aquellos hermanos y hermanas que también le acompañaban esta noche, que fueron a deleitarse de este show, pues muchos partieron y otros quedaron malamente heridos. Entonces, de repente surge aquello que ha destrozado no solamente al pueblo dominicano. Hoy en mi trabajo pasó mucha gente de otros países, de otra etnia, de otras nacionalidades, donde sabiendo que soy dominicano me daban el pésame y expresaban su malestar por lo que había ocurrido. Señor director. Una pelea, no sé. Ah, te cayó algo de arriba.
este es el inicio, el principio del fin. Es una escena difícil de ver, Miguel. Fíjate cómo ese joven habla de que el techo se había caído en otra área, el área que quedaba, yo diría, perpendicular de donde él estaba. Y obviamente llegué a ver algunos videos donde parece personal del jet set estaba barriendo todo lo que cayó del techo en la primera vez. Y entonces ya ahí podemos notar todo lo que ocurrió después. Ahí vemos esa estructura, fotos que son difíciles de ver, de personas que han sacado de los escombros, personas que estaban en el hospital. Estamos hablando de una cantidad de personas que han fallecido ya, Miguel. Creo que el número va como por 130 personas. Unos cientos también heridos y desafortunadamente un grupo alto que todavía está debajo de los escombros. La parte más difícil de aquí, Miguel, es el tiempo. Cuando se trata de un fenómeno como eso, un segundo es mucho tiempo. Claramente quedó obvio en esta tragedia que la República Dominicana no está preparada para este tipo de hechos o casualidades. Un personal que no está debidamente entrenado. También hay que decir que este tipo de tragedias no suceden con frecuencia en el país y eso conlleva que sean sorprendidos. Nosotros también estamos conscientes de haber tenido otro tipo de mandatario que conociera la historia del país, que conociera el país, cómo opera, sus fortalezas y debilidades. Inmediatamente la hermana del pelotero Nelson Cruz le llamó, porque ella le hizo una llamada al presidente. Era para que el presidente Abinader de manera inmediata recurriera a los organismos internacionales de defensa, como está Puerto Rico, apenas a 100 millas de la República Dominicana, México, con alta experiencia en este tipo de catástrofes, y también la Florida. Mas, sin embargo, eso no sucedió, lo que indica claramente que somos un país que no estamos preparados y que debemos tomar esto como un ejemplo para que no nos vuelva a tomar de sorpresa hechos de esta forma, de esta naturaleza. Vamos entonces, Arelis, a hacer un bosquejo de lo que fue el Ruby Pérez, que perdió el país, perdió Latinoamérica y perdió también el universo. Señor director. Permanente en la rodilla y perdí el músculo de la pierna. Yo podría volver a tener flexión en mi rodilla si me hago una prótesis de rodilla. Yo estaba hasta averiguando ya en un banco de rodillas en Miami para hacer la operación. Pero ya yo no soy Robertico, el de Jaina. Ya yo soy un padre de familia y tengo mucha gente detrás de mí. Más de 20 personas, 30 personas en mi oficina, que si yo me paro, todo se paraliza. Entonces, ya yo he vivido toda una vida. Hacerme la operación en la rodilla significaría que viva 50 años de mi vida más, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Darle más importancia a las cosas que sumarían mucho en mi vida en estos momentos. Dejar bien establecido mi familia. Yo ando en un avión para arriba y para abajo, ando en la carretera, uno nunca sabe las cosas que puede pasar. Entonces hay cosas por las que yo debo luchar más de lleno que en hacerme una operación en una rodilla. Ya yo le demostré primero a Roberto Pérez, que es mi nombre de pila, le demostré a mi familia, le demostré al mundo entero que se puede salir de abajo cuando uno tiene el deseo. Y con la rodilla sí. He estado en los lugares más increíbles del mundo. He conversado con presidentes
que han querido conversar conmigo porque dicen que mi cerebro, que mi cabeza, que dentro de mí hay cosas muy positivas que ellos deben saber. Entonces, eso es lo más grande que yo puedo tener. Es uno de los intérpretes de este género que tienen mayor facilidad de expresión. Se comunica perfectamente dentro de las conclaves gramaticales y es sencillamente un deleite escucharle hablar. Pero vemos cómo este muchacho tenía un esquema mental, organizacional y una conciencia de lo que él representaba. Y ahí volvemos a tu introducción, Arelis. Es como que él presentía que su vida, por su naturaleza, por la naturaleza del ejercicio dinámico de este arte, pues podría acabar en cualquier momento. Sí, y si te fijas, Miguel, ni siquiera habla de algo parecido como eso, pero ahí tú puedes ver su crecimiento espiritual, donde él dice, en esta etapa de mi vida, en vez de yo perder tiempo en cosas vanas, lo mejor que yo puedo hacer es primero asegurarme que mi familia esté segura y de que lo poco tiempo que pueda, lo que me falta, como quien dice, de la vida, disfrutar esos momentos que son más especiales. Y creo que ahí, Miguel, es algo que tal vez nosotros como seres humanos debemos reflexionar y entender en verdad qué es lo más importante en la vida, cuáles son las prioridades que nosotros tenemos, porque así como le pasa a él, le puede pasar a cualquiera y a muchísimas de esas personas que estaban ahí, que en verdad tal vez mentalmente y espiritualmente no estaban tan preparados como Rubí Pérez. Le puedo decir que muchísimas de esas personas lo último que pensaban era que ese iba a ser el último día de su vida. Sin embargo, como él sabe, el tipo de industria donde está, la carrera que eligió para su vida, sabe que en cualquier momento algo le podía ocurrir. Así como él dice, Miguel, estoy en un avión constantemente, cruzando de un sitio a otro, trasladándome de una manera u otra a diferentes países, a diferentes provincias del país. Entonces, no sabemos lo que puede ocurrir. Y por eso veo que él, y también lo he visto, Miguel, en otro video, se veía una persona bien sencilla, una persona que en sí la vida lo llevó a madurar y a entender que lo más importante a veces no es solamente el dinero, poder tomar el tiempo, compartir con sus familiares, compartir con sus amigos, porque lo demás se queda aquí. Este recorrido de lo que fue Rubí Pérez, la persona, nos va a llevar a nosotros a otro nivel de conciencia porque la gente solamente se concentraba en el artista. Y quiero también, Arelis, hacer hincapié en que no sé qué está pasando con las escuelas periodísticas y comunicacionales de la República Dominicana. Murió o perdimos un artista. En las prensas lo que se dedica, murió un merenguero. El merenguero Rubí Pérez, de una forma hasta irrespetuosa y denostable de tratarle. Cuando hablan de Andrea Bocelli, es un artista. ¿De cuál tipo de ritmo? Bueno, es clásico y pop. Cuando se habla de Diango, se habla de un baladista. Julio Iglesias es un baladista, artista baladista. Y aquí perdimos al artista cuyo género era el merengue, pero era un artista. Es lamentable, pero esta cosa hay que destacarla. No, Miguel, inclusive el periódico de Nuria pone un pelotero frustrado, se convierte en merenguero. O sea, estoy contigo cuando se trata del profesionalismo y cómo la información se debe llevar a los demás, sin tener que degradar al ser humano, porque tal vez en este caso podemos ver, Miguel, que él no era un artista de otro tipo, pero era un merenguero, era una persona creador, y que significó bastante dentro de ese mundo, específicamente en esa década de los 80, los 90,
donde Rudy Pérez era, y siempre fue así. Entonces pienso que igual que tú, los comunicadores y aquellos dueños de medios deben de fijarse muy bien cómo comunican la información a los demás. Vamos a ver ahora el Ruby que soñaba con ser pelotero. Aquí él nos explica qué pasó. Papá decía que yo tenía que ser el segunda base del Escogido, porque él es escogidista de toda su vida. Como yo me crié en Jaina, lejos de él, yo empecé a ser liceyista. Pero entonces había un problema porque mi abuela era aguilucha, mi papá es escogidista y yo liceyista, un lío tremendo. Todos estos sentimientos lo unificó Neyfi, porque Neyfi fue lo que yo no pude ser. Él llegó a ser, no la segunda, sino el señor del Escogido. Y llegó a ser pelotero de Grandes Ligas. Yo no pude ser pelotero porque a los 15 años yo tuve un accidente muy feo. Bueno, seguimos viendo el ser humano, seguimos viendo también el aspecto familiar, como este muchacho viene de una familia muy, muy bien estructurada, que a veces no necesariamente la humildad la define, o sea, son hogares que no tienen este gran espacio en términos económicos, pero sí una formación estricta que va acorde con lo que espera la sociedad y las comunidades en el país. Y eso lo vemos aquí. Sin embargo, Arelis, es claramente visible que él entra en una fase distinta de su vida porque ve su sueño tronchado ya como jugador de béisbol. Sí, Miguel, creo que eso le ha ocurrido a muchos en la República Dominicana. A veces tal vez algunos que han llegado y han sufrido un problema físico que no les permite continuar con ese sueño que tenían anteriormente, y eso fue lo que ocurrió. Pero es como nosotros podemos evaluar, Miguel, que a veces la vida tiene un plan completamente diferente al que uno tiene, y no podemos dar cuenta que en el caso de Rudy Pérez eso fue básicamente lo que ocurrió, porque eso no se dio, pero fíjate cómo la vida lo premia a él con esta carrera dentro del mundo de la música. Y quiero reforzar en el aspecto comunicacional superior que tenía Ruby Pérez. Fíjense que le da una lección a los fanáticos de béisbol del Licey. Él no dice liceísta, eso es incorrecto. Él lo dice correctamente, liceístas, porque termina en Y. Entonces, eso señala la especialidad del ser humano que teníamos como connacional hasta el pasado martes. Vamos a ver, señor director, la próxima imagen donde se refleja claramente, ya de manera fehaciente, el alto nivel de socialidad y de humanidad que habitaban en el corazón de este noble ser humano. 27 de noviembre del 2005. ¿Pero en qué país? República Dominicana. En la Caonabo con Sarasota. ¿Te recuerda algo ese acontecimiento? Caonabo con Sarasota, bueno... 2 de la mañana, 3 de la madrugada. ¡Oh! Yo salí de un baile de hotel que estaba de cumpleaños. El pelotero. El pelotero. Allí estaba mi hermano Micaías, ahí estaba Neyfi, estábamos todos ahí porque yo estaba tocando ese cumpleaños. Yo salí corriendo del hotel Dominican Fiesta a llevar, siendo exacto, una novia que yo tenía. La dejé en su casa y venía por la Sarasota otra vez a decirle a mis hermanos que ya yo me iba a acostar. Y en la Caonabo con Sarasota, ahí hubo un accidente increíble. Hubo un accidente y cuando yo llego veo a Milagrito Holguín, la periodista, que me dice, Ruby se está muriendo. Y yo salgo corriendo y veo al muchacho y le dije a todo el que estaba ahí, no le pongan la mano. Salí corriendo, fui y busqué a mi hermano que es cirujano ortopeda y vine con él y le dije, allá hay un accidente, vamos, pero con camisa, bueno, estábamos vestidos de gala. En una fiesta, de gala, exacto. Entonces, cuando llegamos, no llegaba la ambulancia. Entonces yo le digo, montémonos en el carro mío, lo montamos en mi carro,
Micaía se lo tiró encima, el muchacho lo llenó de sangre porque estaba convulsionando, no podía respirar. Mi hermano como médico lo puso de una forma y salimos para la clínica más cerca que había, que era el centro médico real. Llegamos a emergencia y mi hermano como médico se hizo cargo de todo. Inmediatamente mi hermano dijo, hay que operarlo urgentemente. De ahí en adelante, entonces, no se sabía la familia, si llegaban o si no. Yo me hago responsable, yo pago lo que sea, pero no lo dejen morir. Pues Rudy, esa persona, Carlos Rafael Pimentel, su esposa y sus hijos, en este programa, él dice que él es hijo tuyo, se encuentra con nosotros en esta ocasión. Se encuentra Carlos Rafael en este programa. No. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Esto es grande. Esto es grande para mí. Mira, y yo me acordé de ese momento. Sí. Yo no puedo explicarte lo que yo siento ahora mismo. Muchas veces me preguntaba, Dios mío, ¿dónde estará ese muchacho? ¿Dónde estará? ¿Qué fue de él? ¿Qué fue de su familia? ¿Qué ha pasado? Para mí es una alegría inmensa verte y de verdad que te considero un hijo mío. Gracias. De verdad que sí. ¡Ay, qué lindo! Siéntese. ¡Qué Siéntate, lindo! Saludos. No me digas que esta es la familia. Saludos. Hola, papá. Saludos. También, hija. Ay, como tengo nietos. Yo pensaba que tenía 3 nietos. Ya me llegaron 2 nietos más. Nietos. Wow. Qué difícil eso, Miguel. Ver esta escena. Y fíjate, él en ningún momento, aún con lo que hizo, fue como quien dice, y trató de utilizar lo que hizo para en sí lucrarse. Que te fija que dice que quisiera saber qué pasó con ese joven y mira qué escena más linda en ese momento. Obviamente, vuelvo y repito, Miguel, su nivel de espiritualidad estaba bien alto. Hizo el bien sin mirar a quién. ¿Cuántos hubiesen hecho esto? De esa forma, de esa naturaleza. No son muchos. Y espero que los que vean este vídeo, especialmente los artistas dominicanos, aprendan de este hecho. Así es, Miguel. Ruby, el pasado 21 de marzo, pues celebró el 15 aniversario de su hija más pequeña. Estamos hablando de Ana Beatriz, y esto quedará para la posteridad. Señor director, muéstrenos primero cuando la a doctor Jaragua estos 15 aniversarios, o el 15º aniversario de su hija Ana Beatriz. Y ahora vemos ya lo que fue una noche para recordar. Cada día que amas de ser, yo quiero verte con tu carita de niña y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido un nuevo orgullo de verte, quiero decir, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con mis palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos. Miguel, difícil ver esa escena, especialmente cuando tú tienes hijos y tú no quisieras nunca faltarle.
Pero, como digo, la vida parece que te prepara, aunque nosotros no lo vemos de esa manera, porque también esa canción que canta ahí con su hija hizo un video, ¿no?, antes de su cumpleaños, y es que le gustó muchísimo a la gente, y lo último que su hija específicamente se imaginaba era lo que iba a significar esa canción para ella. Arelis, sobrepasan los 135 muertos y 150 y tantos de heridos, algunos de alta gravedad. Todos son importantes y a tomar en cuenta. Pero queremos decirle a ustedes algunas de las personalidades reconocidas que murieron en este fatal accidente de la vida. Además de Ruby Pérez, está Nelcy Cruz, gobernadora de Montecristi y hermana de Nelson Cruz, ese famoso pelotero jonronero dominicano. Lo mismo Eduardo G. Estrella y Alexandra Grullón, esposos. Eduardo era el hijo del ministro de Obras Públicas en este momento, Eduardo Estrella. Lo mismo Enrique Blanco, un ex pelotero. Octavio Dotel, a quienes los Mex reconocieron en el día de ayer, y jugó para varios equipos de grandes ligas, Yankees, Houston, los Mex. Lo mismo con Enrique Blanco y decíamos de Martín Polanco, un diseñador muy conocido en la República Dominicana. Agradecer el esfuerzo, como siempre, ya nos tiene acostumbrado, del ex general o mayor general Juan Manuel Méndez, que es el gerente hoy director del Centro de Operaciones de Emergencias. Y aquí, Arelis, hemos llegado a esta entrega. Sí, en sí, un documental, podemos decir, o digamos un recuento de la vida de Ruby Pérez, y da pena que tenemos que hablar de ella en el pasado. Lamentamos, Miguel, desde aquí, de tal y como es, la muerte de cada una de esas otras personas que estuvieron ahí presentes. Estamos con sus familiares. Sí, esperamos que Dios le dé fuerza para lidiar con esta situación, y también que a nivel del gobierno podamos estar preparados, entendiendo que eso no es solamente esa estructura. Hay muchísimas más, señores, que en un momento difícil, ya sea un huracán o cualquier cosa, puede colapsar igualmente. Debemos de prepararnos. El gobierno tiene que tener un plan de contingencia para eventos como estos, para que se pierdan menos vidas. No fue una persona común que perdimos. Perdimos, como quien dice, un hermano, Miguel, a de la Ruby República Pérez. Dominicana, a Rudy Pérez. Así Gracias que, por estar con nosotros. gracias por estar con nosotros.